Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero. Vamos a tocar algo que quizás es una área que muchos lo oyen en otra religión, otro grupo de creyentes en Dios, y es el asunto del Espíritu Santo. Una expresión que automáticamente pone a punta los pelos a cualquiera que oye el asunto del Espíritu Santo. Es un elemento importante aún, que aún no estudiado en la Kabbalah o el misticismo judío medieval, es la comprensión mística del término hebreo Ruach HaKodesh, o el aliento de algo santo, o del viento santo, o también conocido como el Espíritu de santidad o santo, más comúnmente traducido el Espíritu Santo. En la tradición judía, el Ruach HaKodesh hace su primera aparición en la Biblia hebrea, en los Salmos, como en el Salmo 51:13. Puede ir a nuestro canal de YouTube y ver y oír el Salmo 51:13. Y también en el profeta Isaías 63, verso 11 al 10, que también se vuelve la expresión Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Se vuelve cada vez más frecuente, sin embargo, en la literatura rabínica clásica. Sin embargo, es dentro de esta literatura judía medieval y moderna, tanto filosófico como mística, donde el término Espíritu Santo cobra importancia, ya que se convierte en la clave para denotar la comunión íntima entre la humanidad y Dios, especialmente en el sábado, en el Shabbat. La diferencia de la teología cristiana, el Espíritu Santo, que nunca fue definido metódicamente en el judaísmo rabínico clásico. A partir de la literatura sobreviviente, las teorías principales sobre el Espíritu Santo se desarrollan y continuaron cruzando en diferentes etapas de pensamiento judío sin ninguna resolución clara. La primera teoría concibe al Espíritu Santo como un instrumento o forma de inspiración profética. A veces se consideraba una forma de profecía real, es decir, que Dios se comunica con sus profetas a través del Espíritu Santo, mientras que en otras discusiones rabínicas se consideraba como un instrumento para comunicar inspiración subprofético relacionado con el término rabínico Bat Kol, o hija de una voz. Y este Bat Kol, una hija de la voz divina, es decir, es un eco de la voz divina. Y primero, la segunda teoría, quizás menos conocida, concibe que el Espíritu Santo como metonimia independientemente de cualquier profeta. Ruach HaKodesh se asocia con términos rabínicos clave, como la Shejinah, la presencia divina, que es traducido como presencia divina, o la morada de lo divino. La primera comprensión parece enfatizar la inspiración que el Espíritu dice y efectúa en la humanidad, en la que el Espíritu transmite la palabra de Dios, pero no su ser o santidad, mientras que la segunda identifica el término como la presencia y el ser de Dios por su función permanece independiente del profeta. Aunque los judíos nunca determinaron oficialmente que es el Espíritu Santo, está claro que el término es esencial para el pensamiento judío, tal como lo es para el pensamiento del cristianismo. La tensión entre estas dos concepciones judías continuaría interactuando e incluso fusionándose dentro del desarrollo y la filosofía y misticismo judíos. El ascenso del estatus del Espíritu Santo en el judaísmo se debe en gran medida a la dramática revolución del pensamiento judío en la era medieval. La absorción
de las culturas musulmanas y cristianas circundantes y de las tradiciones neoplatónicas, neoaristotélicas y hemenéticas condujo a nuevas interpretaciones de las tradiciones bíblicas y rabínicas. El surgimiento de las tradiciones filosóficas y espirituales judías medieval, incluso el desarrollo de una idea clave absorbida de estas tres tradiciones externas, el desbordamiento metafísico, el espíritu que se origina en el ámbito metafísico, desciende al ámbito humano y posteriormente este nuevo desbordamiento fue identificado con, entre comillas, el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, ambos en los términos bíblicos y rabínicos, y muchos pensadores judíos medievales pensaron que en este desbordamiento, no como la palabra directa de Dios, esencia o ser, sino más bien como una energía, una fuerza metafísica o espiritual creada que facilita niveles inferiores de inspiración y experiencias subproféticas. Al mismo tiempo, dentro del trabajo de estos dos mismos pensadores encontramos el desarrollo de la dinámica opuesta, la posibilidad del regreso del alma o mente humana a su origen, es decir, los reinos metafísicos y su reintegración. Ambas dinámicas se correlacionaron con dos términos hebreos clave. La integración del ser humano en los reinos metafísicos se asocia con el término bíblico devekut, escisión, y esto luego condujo a la recepción del desbordamiento asociado con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si bien el ser humano no es santificado por este Espíritu, definitivamente puede recibir poder, motivación, actuar y comunicar las revelaciones que recibe a los demás. Dentro de la tradición judía, la articulación más desarrolladora de este término fue introducido por el gran filósofo judío del siglo XII, Moisés Maimónides, o el Rambam. Maimónides afirmó que la inspiración a través del Espíritu Santo es un fenómeno subprofético explicado científicamente a través del mecanismo de la unión del intelecto humano a través del intelecto metafísico, no divino, y su desbordamiento, identificado como el Espíritu Santo. A diferencia de la profecía clásica que dejó de existir en un pasado lejano, Maimónides consideraba que recibir información de tipo profético a través del Espíritu Santo era un fenómeno relativamente común. Alcanzaba incluso en el presente, dando que el Espíritu estaba en constante desbordamiento, no está alcanzable incluso en el presente. Dado que el Espíritu está en constante desbordamiento, no está dirigido a ningún individuo específico y es la responsabilidad de hombres evolucionar hasta el estado en el que luego puede recibir la energía mental del Espíritu Santo. En esta tipología filosófica, el Espíritu no se concibe como un transmisor directo de la palabra, el ser o la santidad de Dios con el surgimiento de la Kabbalah en finales del siglo XII. El Ruach HaKodesh ya no estaba ligado ya al mencionado desbordamiento metafísico, sino al desbordamiento divino. Es decir, los cabalistas articularon una teoría de una divinidad concebida como un cuerpo de energía divina que irradiaba y emanaba su esencia hacia abajo, en los mundos creados y en el reino humano. Este desbordamiento se imagina en términos de radiación o reflejo de la luz divina y del espíritu que se desborda desde de lo divino hacia el mundo en una última instancia hacia la humanidad. Número 2. Aquí encontramos estas nociones rabínicas, mientras que el espíritu alcanza al humano, lo afecta en el espíritu que lo hace con la plena capacidad de ser de Dios.
el efecto no es simplemente la transmisión de una idea o mensaje, sino más bien la encarnación en la persona y el cumplimiento del objetivo final de la vida mística del cabalista. Su función con el ser de Dios, no lo novedoso de esta idea, es de enviar Espíritu Santo a los seres humanos. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Dios no solamente transmite su palabra, mensaje o idea, sino también su ser y santidad. Al envolver el ser humano, Dios habita en el ser humano en una forma de integración y fusión mística. Cuando un cabelista afirma que ha recibido Ruach HaKodesh, no significa como Maimónides que simplemente haya sido inspirado o experimentado una intuición. Más bien significa que la esencia y el ser divino han habitado dentro de ese hombre en una forma de fusión mística. Entendida en los términos de unión e encarnación mística, esta concepción medieval de Espíritu Santo condujo a un enriquecimiento del camino místico desarrollado por los cabalistas. La afirmación central era que a través del Espíritu Santo, Dios habita ontológicamente dentro de él, santificándolo, y a través de la fusión del Espíritu Santo en el cuerpo humano, el ser humano se asimila gradualmente a lo divino. Es lo que dice que si de verdad tiene Espíritu Santo, debe ser santo, ¿no? Esta fusión mística tiene lugar dentro de todas las facultades humanas y asimila gradualmente lo divino, y esta fusión mística tiene lugar dentro de todas las facultades humanas, incluido el cuerpo. Número 3. Lo que comienza con la unión del alma humana con la divinidad se completa con la morada de la divinidad a través del Espíritu Santo en el cuerpo humano. Como es el dicho, Dios en nosotros es la esperanza del mundo. Esta encarnación es lo divino en lo humano y santifica y transforma lo humano en un órgano, un miembro de la divinidad, en un vaso divino, en santo, un trono, un cardo para la morada de lo divino. El camino místico de vivir en el Espíritu Santo se convirtió en un enfoque importante en la espiritualidad judía, y los cabalistas comenzaron a asociarlo con las prácticas judías más importantes. La observancia del Shabbat. Por ejemplo, cuando recibimos el Shabbat, estamos recibiendo el espíritu del Shabbat, que es el espíritu de Dios. En la fuente mística del Zohar, el principal texto de los cabalistas del siglo XIII, el Shabbat se considera un tiempo sagrado en el cual la comunidad de Israel encarna el Espíritu Santo como colectivo. El Espíritu Santo se identifica con la idea rabínica tradicional de una alma adicional que viene el viernes por la noche y posee sobre todos los que lo guardan. Y en este sábado se considera el tiempo sagrado en el cual la comunidad de Israel se encarna el Espíritu Santo como colectivo, y el Espíritu Santo se identifica como una idea rabínica tradicional con el alma adicional que se cree que habita en el pueblo de Israel durante el Shabbat. El Zohar identifica el alma adicional del Shabbat con el Espíritu Santo, y que a su vez se identifica con la esencia divina que emana de la divinidad, arraigado en el pensamiento neoplatónico tardío. El Zohar concibe el Shabbat como una temporada sagrada. Es el Espíritu Santo en esencia sagrada de lo divino que desciende a la divinidad que envuelve al pueblo de Israel. Estas dinámicas místicas encontraron su máxima expresión en la Kabbalah del siglo XVI, y los cabalistas de esta época compusieron manuales prácticos para la transformación mística que en la última instancia conducía a la persona permanente morada del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu más Santo se convirtió en el objetivo religioso de muchos cabalistas de la época. La idea es la idea de vivir y andar con el Espíritu de Dios constantemente, que es el Espíritu de la santidad. Vivir en el Espíritu Santo se convirtió en el objetivo religioso de muchos cabalistas de la época. Quiero hacer una pauta porque tenemos que hacer una distinción
de aquellos que utilizan el llamado Kabbalah Masit y Kabbalah como filosofía para tratar de engrandecer su posición entre los demás. Hoy en día no se está practicando realmente lo que es esto lo que estamos hablando. Desarrollaron una intensa práctica mística personal en la que los rituales, mandamientos y la Torá judío tienen un propósito y significado extraordinario. Este camino también incluye algunas formas de asceticismo suave y destinada a transformar el duro cuerpo material en un recipiente translúcido para que la morada y la encarnación del Espíritu Santo esté presente. Se pensaba que si una persona estaba fuertemente impulsada, podían incorporarse a la divinidad y luego atraer el poder divino en la forma del Espíritu Santo y a su cuerpo. Número 4. Mientras que en el Zohar se concibe al Espíritu Santo como un tubo que se extiende desde la divinidad hasta el cuerpo humano, para los cabalistas del siglo XVI el alma humana es en sí mismo un tubo, una rama que se extiende desde el alma humana hasta una parte superior o raíz del alma que nunca desciende al cuerpo humano. En este escenario el Espíritu Santo desciende del infinito a través de este tubo del alma inferior en su fuente o raíz en la divinidad, y es un proceso de autorrealización en que el alma inferior asociada con la conciencia se depende gradualmente del dominio de ese cuerpo y la imaginación, y luego gradualmente asimilado al alma superior y la divinidad. Esta adhesión es al verdadero yo, el doble o el gemelo divino que nunca desciende al cuerpo humano, una idea que fue absorbida de fuentes neoplatónicas. Número 5. La segunda fase es la atracción activa del Espíritu Santo, identificado con el infinito, desde la divinidad hasta lo alto alma inferior y luego hacia abajo a través del tubo que conecta con el alma inferior. Finalmente, el Espíritu Santo es atraído a la conciencia humana, al cuerpo que llega al ser santificado. El surgimiento del Espíritu Santo en la Kabbalah medieval y premoderno marcó un desarrollo dramático en la historia del misticismo judío y condujo al desarrollo de una forma nueva y una única de unión con Dios. El hecho de que los cabalistas fueron capaces de vincular creativamente los nuevos ideales místicos con términos bíblicos y rabínicos clave contribuyó a la aceptación de estas ideas en la tradición judía dominante. Ahora, algunas notas muy importantes. En muchas fuentes rabínicas, el término Ruach HaKodesh se refiere a esta última forma de inspiración, en que incluso después del cese de la profecía se decía que permaneció disponible en la era talmúdica y más allá. En consecuencia, los cabalistas veían al Espíritu Santo como un desbordamiento directo de la esencia divina, primero dentro de la divinidad y luego de la divinidad al ser humano. En esta articulación cabalística hay un retorno a la idea de que el Ruach HaKodesh es el ser de Dios y no simplemente una forma de inspiración. Para los cabalistas, la adhesión inicial del alma de la divinidad conduce a una receptividad fundamental del ser humano y el desbordamiento de la esencia divina en Dios o de Dios y el Espíritu Santo que fluye a través de la divinidad desde el infinito, llamado en los términos hebreos Ein Sof, es decir, el ser que no tiene fin, o el supremo, fuente en la divinidad, y la corona, el Keter de Dios, que es en la sefirá de Keter, a través de la diferente graduación de la divinidad hasta el reino subdivino y hacia el humano. Esta fusión mística de dos fases conduce a su santificación gradual y el espíritu se convierte en un vínculo permanente entre la divinidad y el ser humano santificado, un medio de encarnación continuo
de lo divino a través del Espíritu Santo. Y esto, mis amigos, es simplemente unas palabras sobre lo que es el Ruach HaKodesh de las diferentes perspectivas. Ahora, interesante que en este lenguaje también entran en conceptos de hablar idiomas que nunca han aprendido. Así como en el mundo, digamos, cristiano pentecostal, de hablar en lenguas glosolalia, también en el mundo místico de anterior rabínico, hubo aquellos que comenzaban a hablar de una forma muy pura el hebreo, podemos decir, del tiempo del Zohar. Hay ambos caminos que son muy similares y sin embargo distintos. La realidad es que este concepto del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, regresará con más furor en los días antes de la llegada del Mashiach, porque es necesario que la presencia divina va a involucrar totalmente al pueblo de Israel, como también a aquellos que no son del pueblo. De esta forma traer el mundo entero a un nivel de santidad y de santificación de lo mundano a un nivel santo. Y obvio, no hay que ser cabalista para comprender esto, sino hay que tener la disponibilidad de apegarse a Dios y sus mandamientos. Esto es lo esencial. Y es por eso estos que salen por ahí diciendo que son cabalistas o que están jugando con esta fuerza, no saben lo que están tratando. Por favor, les digo de nuevo, aléjanse de estas personas que están vendiendo Kabbalah como si fuera pan caliente. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Escudriña lo que es lo verdadero y lo verdadero se hará manifestar en tu vida. Shalom.